10. 5 minutos después, Eddie estaba tirado en el suelo del liloleo de la cabaña con sus ridículos calzoncillos bombachos hasta la rodilla de Calabrín Sturgis. En una mano tenía un cinturón de piel que había pasado su otra vida sosteniendo varios pares de pantalones de Aaron de Benoit. Junto a él había una palangana llena de un líquido marrón oscuro. El orificio de la pierna estaba a unos 7,5 centímetros por debajo de la rodilla y un poco hacia la derecha de la tibia. La carne que había a su alrededor estaba levantada como un pequeño cono endurecido. Esa caldera volcánica en miniatura estaba cubierta por un paño empapado de sangre de color rojo violáceo. Le habían puesto 2 toallas bajo la cabeza a Eddie. ¿Vas a hipnotizarme?, le preguntó a Roland. Luego miró el cinturón que tenía en la mano y supo la respuesta. Mierda, no vas a hipnotizarme, ¿verdad? No hay tiempo. Roland había estado rebuscando en el cajón de los trastos que había a la izquierda del fregadero. En ese momento se acercó a Eddie con un par de alicates en una mano y un cuchillo para pelar verduras en la otra. Eddie pensó que formaban una combinación muy poco halagüeña. El pistolero hincó una rodilla en el suelo junto a Eddie. Torre y de Benoit se quedaron en la parte del salón, de pie, uno junto a otro, mirando con los ojos abiertos como platos. «Hay una cosa que nos decía Kurt cuando éramos pequeños», dijo Roland. «¿Quieres que te la diga, Eddie?» «Si crees que ayudará, claro». «El dolor sube. Desde el corazón a la cabeza. El dolor sube. Dobla el cinturón de Aaron y póntelo en la boca». Eddie hizo lo que le había dicho Roland, sintiéndose bastante idiota y asustado. ¿En cuántas películas del oeste había visto una versión de esa escena? Algunas veces había sido John Wayne mordiendo un palo y otras veces Clint Eastwood mordiendo una bala, y creía que en alguna serie televisiva Robert Culp había mordido un cinturón y todo. ¡Qué grande Clint Eastwood! ¡Qué grande! Por supuesto que tenemos que extraer la bala, pensó Eddie. Ninguna historia de esta clase estaría completa si al menos una escena en la que... Un recuerdo repentino, impactante, por su claridad, lo sorprendió y se le cayó el cinturón de la boca. En realidad pegó un grito. Roland estaba a punto de sumergir su rudimentario instrumento quirúrgico en la palangana, que contenía lo que quedaba de desinfectante. En ese momento miró a Eddie con preocupación. «¿Qué ocurre?». Durante un segundo Eddie no pudo responder. Se había quedado literalmente sin respiración. Tenía los pulmones tan atascados como unas viejas tuberías. Estaba recordando una película que habían visto los chicos de la familia Dean una tarde en la televisión, en su piso, el de Brooklyn, el Bronx, Cop City. Henry solía escoger lo que veían porque era el mayor y el más fuerte. Eddie no prestaba ni mucho ni muy a menudo, idolatraba a su hermano mayor. Cuando protestaba mucho tenía todos los números para recibir un pellizco chino o una buena colleja en el pescuezo. Lo que a Henry le gustaban eran las películas del oeste, esa clase de películas en que tarde o temprano algún personaje tenía que morder un palo, un cinturón o una bala. «Roland», dijo, su voz sonó tan tenue como un débil resuello. «Roland, escucha». «Te atiendo muy bien». «Había una película. Te he contado lo de las películas, ¿verdad? Historias que se cuentan con imágenes que se mueven». Algunas veces Henry y yo nos quedábamos en casa y las veíamos en la tele. La televisión es básicamente una máquina de películas doméstica. Algunos dirían que es una máquina de mierda, comentó Torre. Eddie lo ignoró. Una de las películas que vimos fue esa sobre los campesinos mexicanos, las gentes, si bien la tienes, que contrataban a unos pistoleros para protegerse de los bandidos que iban cada año a asaltar al pueblo y a robar sus cosechas. ¿No te suena de nada?
Roland lo miró con seriedad y lo que podría ser tristeza. Sí, sí que me suena. Y el nombre del pueblo de Tian. Siempre supe que me sonaba, pero no de qué. Ahora sí lo sé. La película se titulaba Los Siete Magníficos. Qué buena película, ¿eh? Los Siete Magníficos. Si no lo habéis visto y os gusta el género del oeste, es magnífica, como su título. Los Siete Magníficos. Y por cierto, Roland, ¿cuántos éramos en el arcén ese día esperando a los lobos? Muchachos, ¿nos podrían aclarar de qué están hablando?, preguntó de Penot. Aunque lo preguntó de forma educada, tanto Roland como Eddie lo ignoraron. Roland se tomó un minuto para rebuscar entre sus recuerdos y a continuación dijo: Susana, Jake, Margaret, Thalia, Rosa, tú y yo. Había más personas, los gemelos Tavery y el chico de Ben Slimman, pero éramos 7 guerreros. Sí, y la relación que no conseguí establecer del todo tenía que ver con el director de la película. Cuando se hace una película es necesario un director, es quien consigue que las cosas se muevan. Es el DINT. Roland hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. El DINT de los 7 Magníficos era un hombre llamado John Sturges. Roland se quedó sentado durante un rato más pensando y luego dijo: el K. Eddie empezó a reír a carcajadas. Simplemente no lo pudo evitar. Roland siempre tenía una respuesta. 11. Para poder vencer el dolor, advirtió Roland, tienes que apretar el cinturón en el instante en que lo sientas. ¿Lo entiendes? En el mismo instante en que lo sientas, perfóralo con los dientes. Entendido. Tú hazlo, rápido. Lo haré lo mejor que pueda. Roland metió primero los alicates y luego el cuchillo en el desinfectante. Eddie esperó con el cinturón en la boca, metido entre los dientes. Sí, en cuanto uno identificaba la estructura básica, uno no podía dejar de pensar en ella, ¿verdad? Roland era el héroe de la obra, el viejo guerrero entrecano que, en la versión de Hollywood, sería interpretado por alguna estrella incombustible, aunque aventajada como Paul Newman o tal vez Eastwood. Eastwood, sin duda, le va a la perfección. Roland de Chain es Clint Eastwood. Eddie era el jovencito interpretado por alguna estrella juvenil del momento como Tom Cruise, Emilio Estevez, Rob Lowe o alguien por el estilo. Y allí estaba el típico decorado por todos conocido, una cabaña en el bosque y una escena vista muchísimas veces pero aún resultaba interesante, la de la extracción de la bala. Lo único que faltaba era el sonido de los tambores presagiando lo peor. Eddie se dio cuenta de que seguramente no habían tambores porque ya habían superado la parte de los tambores de malos presagios de la historia, los tambores de los dioses. Resultaron ser una versión ampliada de una canción de ZZ Top, retransmitida por los altavoces callejeros de la ciudad de Lud. Su situación se estaba haciendo cada vez más difícil de negar. Eran personajes de la historia de alguien. Todo ese mundo... Me niego a creerlo. Me niego a creer que me crié en Brooklyn simplemente por el error de un autor, algo que quedaría arreglado en el segundo borrador. Oiga, padre, estoy con usted. Me niego a creer que soy un personaje. Esta es mi puta vida. Adelante, Roland, dijo, sácame esa cosa. El pistolero echó un poco de desinfectante de la palangana sobre la espinilla de Eddie. Luego usó la punta del cuchillo para retirar el trapo de encima de la herida. Tras hacer eso, bajó los alicates. «Prepárate para morder el dolor, Eddie», murmuró, y un segundo más tarde, Eddie lo hizo. 12. Roland sabía lo que hacía. Lo había hecho antes y la bala no había llegado muy lejos. Todo acabó en unos 90 segundos, pero fue el minuto y medio más largo de toda la vida de Eddie. Al final, Roland le dio un golpecito a Eddie en una de las manos que tenían cerradas. Cuando Eddie consiguió desenroscar los dedos, el pistolero le tiró una bala aplanada sobre la palma. «Un recuerdo», dijo. Se detuvo justo en el hueso.
Ese era el raspado que oías. Eddie miró el pedazo aplastado de plomo. Luego lo tiró al suelo del linóleo, como si fuera una canica. «No la quiero», dijo, y se limpió la frente. Torre, el coleccionista incorregible, cogió la bala desechada. Mientras tanto, Depenot estaba estudiando las marcas de los dientes en su cinturón con silenciosa fascinación. «Cal», dijo Eddie al tiempo que se incorporaba apoyándose en los codos. «Usted tenía un libro en su estantería». «Quiero que me devuelvan esos libros», apuntilló Torre de inmediato. «Será mejor que me los esté cuidando, joven». «Estoy seguro de que estarán en unas condiciones maravillosas», le aseguró Eddie mientras se repetía una vez más que debería morderse la lengua si podía. O coger el cinturón de Aarón y volver a morderlo, si con lo que de la lengua no basta. «Mejor será que así sea, joven. Ahora son lo único que me queda». «Sí, junto con los 40 más que tendrás en distintas cajas de seguridad», apuntó Aarón Depenot, ignorando por completo la mirada envenenada que le echó su amigo. «El Ulises, firmado posiblemente sea el mejor, pero hay unos cuantos pliegos maravillosos de Shakespeare y una serie completa de Faulkner firmados. Aarón, ¿te importaría quedarte callado?» «Y un Huckleberry Finn que podrías convertir en un sedán de Mercedes-Benz sin problemas», concluyó Depenot. «En cualquier caso, uno de ellos es un libro titulado El misterio de Salem Slot», dijo Eddie, «escrito por un hombre llamado Stephen King». Terminó de decir Torre, le echó a la bala una última mirada y luego la puso en la mesa de la cocina junto al azucarero. «Me han dicho que vive por aquí cerca. He conseguido 2 ejemplares de Lot y también 3 ejemplares de su primera novela, Carrie. Esperaba viajar a Bristol y conseguir que me las firmase. Supongo que ahora eso no ocurrirá». «No entiendo qué lo convierte en algo tan valioso», dijo Eddie y luego añadió. «Ay, Roland, eso duele». Roland estaba comprobando la firmeza del vendaje de fabricación casera de la herida en la pierna de Eddie. «Estate quieto», le ordenó. Torre no le prestó atención a aquello. Eddie había conducido la conversación por el camino de su tema favorito, su obsesión, su pasión. Lo que Eddie suponía que el Gollum de los libros de Tolkien llamaría mi tesoro. «Mi tesoro». «¿Recuerda lo que le dije cuando estábamos hablando del Hogan, señor Dean? O el Dogan, si lo prefiere. Dije que el valor de un libro raro, como el de una moneda rara o un sello raro, es que fue creado de forma distinta. Algunas veces es por un simple autógrafo. Su copia del misterio de Salem Slot no está firmada. No, porque ese autor en concreto es muy joven y no muy conocido. Puede que llegue a algo algún día, o puede que no». Torres se encogió de hombros, casi como diciendo que dependía del K. Pero este libro en particular, bueno, la primera edición tuvo una tirada de solo 7.500 ejemplares y casi todas se vendieron en Nueva Inglaterra. ¿Por qué? ¿Porque el tipo que la escribió es de Nueva Inglaterra? Sí. Pasa muy a menudo que el libro adquiera valor por pura casualidad. Una cadena local decidió promoverlo a bombo y platillo. Incluso pagaron un anuncio televisivo, algo insólito en el entorno de la venta al por menor de la localidad, y funcionó. Buckland de Maine pidió 5.000 ejemplares de la primera edición, casi el 70%, y los vendió casi todos. Además es normal. Sí, Salem Slot es buenísimo ese libro. En mi opinión es buenísimo ese libro. En cuanto pueda lo traeré al canal. Además, como con el Hogan, había palabras mal impresas en la introducción. En este caso no era en el título, sino en el texto de la solapa. Se puede distinguir una auténtica primera edición de El misterio de Salem Slot por el precio recortado. En el último momento, Doubleday decidió aumentar el precio de 79,589,5 y por el nombre del sacerdote del texto de la solapa. Roland levantó la vista.
¿Qué pasa con el nombre del sacerdote? En el libro se llama Padre Callahan, pero en la solapa alguien escribió Padre Cody, que en realidad es el nombre del médico de la ciudad. ¿Y eso es todo lo que hizo falta para subir el precio de un ejemplar de 9 pavos a 950? Comentó Eddie maravillado. Torre hizo un gesto de asentimiento. Eso es todo. Su peculiaridad, una solapa con el precio recortado y una impresión con erratas, pero también está el elemento de la especulación en la colección de ediciones poco comunes que yo considero bastante emocionante. Por decir algo, comentó Depenut con sequedad. Por ejemplo, supongamos que ese tal King se hace famoso o es aclamado por la crítica. Admito que hay pocas probabilidades, pero supongamos que ocurre. Las primeras ediciones disponibles de su segundo libro son tan raras que, en lugar de valer $750, mi ejemplar podría costar 10 veces más. Miró a Eddie frunciendo el ceño. Así que será mejor que lo cuiden bien. Estoy seguro de que no le pasará nada, afirmó Eddie, y se preguntó qué pensarían Calvin Torre si supiera que uno de los personajes del libro lo tenía en una estantería en su supuesta rectoría de ficción. La supuesta rectoría de una ciudad que estaba hermanada con una ciudad de una película protagonizada por Jules Briner en el papel de gemelo de Roland, y donde se presentaba a Horst Burkhall en el papel de Eddie. Pensaría que estás loco. Eso es lo que pensaría. Eddie se puso de pie, se tambaleó un poco y se agarró a la mesa de la cocina. Después de unos segundos, el mundo se estabilizó. ¿Puedes apoyarla?, preguntó Roland. Podías antes, ¿verdad? Nadie había estado hurgándote. Eddie dio un par de pasos de prueba, luego asintió. Le estallaba la espinilla de dolor cada vez que cambiaba el peso a la pierna derecha, pero sí, podía apoyarla. Le daré el Percocet que me queda, dijo Aaron. Puedo conseguir más. Eddie abrió la boca para decir que sí, claro, tráigalo, y entonces se dio cuenta de que Roland lo miraba. Si Eddie decía que sí al ofrecimiento de Depenot, el pistolero no diría lo que pensaba, y eso haría que Eddie perdiera su rostro. Pero sí, Sudin estaba mirando. Eddie pensó en el poético sermón que le había soltado a Torre sobre comerse un plato amargo. Era cierto, poético o no, aunque al parecer eso no iba a evitar que Eddie se sentara a comer lo mismo. Primero un poco de Percodan, luego un poco de Percocet. Ambas eran sustancias demasiado parecidas al caballo como para bajar la guardia. Así que, ¿cuánto tiempo pasaría hasta que se cansase de coquetear con la hermana fea e ir en busca de un verdadero alivio para el dolor? Creo que pasaré de los Perk, dijo Eddie. Vamos a Brighton. Roland lo miró, sorprendido. ¿Así? Sí, puedo conseguir una aspirina por el camino. Astina, dijo Roland con inconfundible afecto. ¿Estás seguro?, preguntó Depenot. Sí, afirmó Eddie. Lo estoy. Hizo una pausa. Luego añadió. Digo lo siento. 13. 5 minutos más tarde, los cuatro estaban en el jardín cubierto de agujas de pino de la entrada, escuchando las sirenas y mirando el humo, que había empezado a desaparecer. Eddie jugueteaba con impaciencia con las llaves del Ford de John Cullum. Roland le había preguntado 2 veces si ese viaje a Bristol era necesario, y Eddie le había dicho 2 veces que estaba casi seguro de que lo era. La segunda vez había añadido, de forma casi expectante, que, como Dint, Roland podía anular su decisión, si lo deseaba. No, si crees que deberíamos ir a ver a ese cuentacuentos, lo haremos. Lo único es que me gustaría que supieras por qué. Creo que los dos lo entenderemos cuando lleguemos allí. Roland hizo un gesto de asentimiento, pero aún así parecía insatisfecho. Sé que estás impaciente como lo estoy yo por dejar este mundo, este nivel de la torre, para que tú quieras hacer algo distinto a eso. El presentimiento que has tenido debe de ser fuerte. Lo era. Pero había algo más.
había vuelto a escuchar a Susana. El mensaje llegaba una vez más desde una versión del Dogan. Era prisionera de su propio cuerpo. Al menos Eddie creía que eso era lo que intentaba decirle. Pero estaba en el año 1999 y se encontraba bien. Esto había ocurrido mientras Roland estaba agradeciéndoselo a Torre y a Depenot su ayuda. Eddie se encontraba en el baño. Había ido a echar una meadita, pero de pronto se le olvidó y simplemente se sentó sobre el inodoro con la tapa bajada, con la cabeza gacha y los ojos cerrados. De respuesta a Susana, intentando decirle que frenara a Mia si podía. Había percibido la sensación de la luz del día. Nueva York por la tarde, y eso era malo. Jake y Callahan habían pasado por la puerta ignota por la noche. Eddie lo había visto con sus propios ojos. Tal vez pudieran ayudarla, pero solo si Susana lograba frenar a Mia. Consume el día, le retransmitió a Susana, o intentó hacerlo. Tienes que consumir el día antes de que ella te lleve donde se suponga que debe tener el niño. ¿Me oyes, Sius? ¿Me oyes? Responde si me oyes. Jake y el padre Callahan ya llegan y tú tienes que aguantar. Junio. Le había respondido un hirillo de voz. Junio de 1999. Las chicas van por ahí enseñando el ombligo y... A continuación, oyó que Roland llamaba a la puerta del baño y que le preguntaba si estaba listo para ponerse en marcha. Antes de que se acabase el día, llegarían a Tortelback Lane, en la ciudad de Lovell, un lugar donde los visitantes eran habituales, según John Cullum, y la realidad tenía tendencia a ser correspondientemente rala. Pero primero tenían que hacer un viaje a Bristol y era de esperar que encontrasen a un hombre que parecía haber creado a Donald Callahan y al pueblo de Salem Slot. Sería para morirse de risa que King estuviera en California, escribiendo la versión cinematográfica o algo así, pensó Eddie, aunque no creía que eso fuera lo que iba a suceder. Seguían en la senda del haz, el camino del K, y era de suponer que Saí King también estaba allí. Muchachos, será mejor que se lo tomen con mucha calma, les advirtió Depenot. Habrá un montón de policías por ahí, por no mencionar a Jack Andolini y lo que quede de su alegre pandilla. Hablando de Andolini, dijo Roland, creo que ha llegado la hora de que ustedes dos vayan a un lugar donde él no esté. Torres se enfureció. Eddie podría haberlo predicho. ¿Irnos ahora? Debe de estar de guasa. Tengo una lista de casi una docena de personas de la zona que coleccionan libros y compran, venden, intercambian. Algunos sabes lo que hacen, pero otros... E hizo un gesto con las manos, enseñando las palmas, como queriendo decir que sobraban las palabras. En Vermont también habrá gente que venda libros antiguos a las puertas de sus graneros, comentó Eddie, y es preferible que recuerdes con qué facilidad os hemos encontrado. Tú lo pusiste fácil, Cal. Tienes razón, reconoció Aaron, y cuando Calvin Torre no dio una respuesta y se limitó a agachar su enfurruñado rostro para mirarse los zapatos, Depenot volvió a mirar a Eddie. Pero al menos Cal y yo tenemos carne de conducir que enseñar en caso de que nos pare la policía local o estatal. Supongo que ninguno de ustedes lo tiene. Eso va a ser cierto, admitió Eddie, y dudo mucho que tengan licencia que enseñar para esos pistolones aterradores. Eddie bajó la vista para mirar el revólver increíblemente antiguo que tenía justo debajo de la cadera. Luego volvió a levantar la vista para mirar a Depenot con gesto de buen humor. Pues sí, eso también sería cierto, respondió. Entonces ándense con cuidado. Van a salir de Stoneham, así que no les pasará nada si van con precaución. Gracias, dijo Eddie, y le tendió la mano. Largos días y gratas noches. Depenot se la estrechó. Es muy bonito lo que ha dicho, hijo, pero me temo que mis noches no han sido especialmente gratas últimamente, y si las cosas en los avances de la medicina no dan un giro cuanto antes, mis días tampoco serán precisamente largos. Van a ser más largos de los que podrían imaginar, aseguró Eddie. Tengo buenas razones para creer que le quedan como mínimo 4 años. Depenot se llevó un dedo a los labios, luego señaló al cielo. Que Dios le oiga.
Eddie se volvió hacia Calvin Torre mientras Roland estrechaba la mano de Depenot. Por un instante Eddie creyó que el librero iba a rechazar el apretón de manos, pero al final lo hizo, a regañadientes. Largos días y gratas noches, Hay Torre. Has hecho lo correcto. Lo he hecho presionado y usted lo sabe, se quejó Torre. La tienda ha desaparecido. Mi propiedad ha desaparecido. Estoy a punto de dar por terminadas las primeras vacaciones de verdad que he tenido en 10 años. Microsoft, dijo Eddie de repente, y luego, limones. Torre parpadeó. ¿Ruego me disculpe? Limones, repitió Eddie, y luego se rió a carcajadas. 14. Hacia el final de su en gran parte inútil existencia, el gran sabio y eminente yonki Henry Dean había disfrutado fundamentalmente de dos cosas: estar colgado y hablar. Estando colgado, ¿de qué iba a dar el golpe en la bolsa? En cuestiones de inversión se consideraba todo un E.F. Hutton. Hay algo raro en lo que decididamente no invertiría, tronco, le dijo Henry a Eddie una vez que estaban subidos al tejado. Había sido no mucho antes del viaje de Eddie a las Bahamas como camello de cocaína. Hay una cosa en la que no invertiría ni jarto de vino. No tiraría mi dinero en una de esas mierdas de ordenadores Microsoft, Macintosh, Sanyo, Snackio, Pentium, en nada de eso. Parece bastante conocidos, aventuró Eddie. No es que le importase mucho, pero ¿qué coño? Era una conversación. Sobre todo Microsoft. Es lo último. Henry se había reído con condescendencia y había hecho el gesto de cascársela. Y una polla. ¿Qué es lo último? Pero... Sí, lo sé. La gente pierde el culo por esa mierda. Están subiendo todos los precios y cuando veo ese movimiento, ¿sabes lo que veo? No, ¿qué? Limones. ¿Limones? Había preguntado Eddie. Hasta ese momento creía haber estado siguiendo a Henry, pero supuso que al final se había perdido. Claro que aquella tarde la puesta de sol había sido espectacular y él había estado totalmente colocado. Ya me has oído, dijo Henry, calentándose con el tema. Putos limones. ¿No te enseñaron nada en el colegio, tronco? Los limones son esos animalitos que viven por Suiza o en un lugar así, y cada cierto tiempo, creo que cada 10 años, no estoy seguro, les entran ganas de suicidarse y se tiran por precipicios. Ah, dijo Eddie, mordiéndose con fuerza el interior de la mejilla para evitar estallar en violentas carcajadas. ¿Te refieres a esos limones? Creía que te referías a los de la limonada. Vete a cagar, contestó Henry, pero habló con indulgente buen ánimo que los grandes y en eminentes ocasiones reservaba para los pequeños y amorfos. Lo que sea, a lo que voy es que a todas esas personas que pierden el culo por invertir en Microsoft y en Macintosh y no sé qué, los putos chips diales de velocidad de la superpolla, lo único que van a hacer es convertir al puto Bill Gates y al puto Steve Cobarino en ricos. Esa mierda del ordenador va a irse al peo en 1995. Lo dicen todos los expertos y ¿la gente invierte en eso? Los putos limones se tiran por los precipicios al puto mar. Los putos limones, repitió Eddie, y se echó sobre el tejado todavía caliente para que Henry no se diera cuenta de lo cerca que estaba de dejar de seguirlo. Estaba viendo miles de millones de limones de Sunkit corriendo hacia los precipicios, vestidos con pantalones cortos rojos y pequeñas zapatillas de deporte de color blanco, como si fueran Emma Mens en un anuncio de la tele. Sí, pero ojalá le hubiera metido mano a ese puto Microsoft en los 82. Continuó Eddie. ¿Te das cuenta de que unas acciones que entonces se vendían por 15 pavos ahora se venden a 35? Joder, tío. Limones, había dicho Eddie de forma ensoñadora mientras contemplaba cómo iban desapareciendo los colores del atardecer. En ese momento le quedaba menos de un mes de vida en ese mundo, en el que Cop-Up City estaba en Brooklyn y siempre había estado allí. A Henry le quedaba menos de un mes de vida, punto y final.
Sí, había respondido Henry, que estaba sentado junto a él. Pero tío, ojalá pudiera regresar a 1982. 15. En ese instante, con la mano de Torre aún entre las suyas, Eddie dijo: «Soy del futuro, ya lo sabe, ¿no?» «Sé que él dice que lo es, sí». Torre señaló con un gesto de cabeza hacia Roland. Luego intentó zafarse del apretón. Eddie no lo soltó. «Escúchame, Cal. Si me escuchas y actúas guiándote por lo que te diga, puedes ganar mucho más de lo que valdría ese solar en el mercado inmobiliario. Incluso puede que hasta 10 veces más». «Fanfarronadas de un hombre que ni siquiera lleva calcetines», se burló Torre y volvió a intentar soltarse de la mano. Una vez más, Eddie lo retuvo. Antes pensaba que no habría sido capaz de hacer algo así, pero sus manos eran más fuertes en ese momento, igual que su voluntad. «Fanfarronadas de un hombre que ha visto el futuro», le corrigió. «Y el futuro son los ordenadores, Cal. El futuro es Microsoft, ¿lo recordarás?» «Yo sí», aseguró Aaron. «Microsoft». «Jamás he oído hablar de eso», repuso Torre. «No», advirtió Eddie. «No creo que ni siquiera exista, pero existirá y pronto, y va a ser gigantesca. Ordenadores, ¿de acuerdo? Ordenadores para todo el mundo, o al menos es el plan. Será el plan. El tipo que está al mando es Bill Gates. Siempre Bill, nunca William». Se le pasó por la cabeza que, puesto que ese mundo era distinto al mundo donde Jake y él se habían criado, el mundo de Claudia e Inés Bankman, en lugar del de Beryl Evans, era posible que el famoso genio de los ordenadores no fuera Bill Gates, por lo que Eddie sabía podía ser alguien llamado Chin Ho Fu. Pero también sabía que no era muy probable. Ese mundo era muy parecido al suyo. Los mismos coches, las mismas marcas, Coca-Cola y Pepsi, en vez de North-Allah. Las mismas personas en la moneda. Le pareció que podía contar con que Bill Gates, por no hablar de Steve Jovarino, apareciera cuando se suponía que debía hacerlo. En cierta forma, a Eddie ni siquiera le importaba. Calvin Torre era en muchos aspectos un mamón de mucho cuidado. Por otra parte, Torre había hecho frente a Andolini y a Balazar durante el tiempo que había sido necesario. No se había deshecho del solar, y en ese momento Roland tenía el contrato de venta en el bolsillo. Le debían a Torre una buena compensación por lo que les había vendido. No tenía nada que ver con lo mucho o lo poco que le gustara el tipo, lo que seguramente favorecía al viejo Cal. «Esa cosa de Microsoft», dijo Eddie, «puede comprar acciones por $15 en 1982. En 1987, que es el lugar donde, por decirlo de alguna forma, me fui de vacaciones permanentes, esas acciones valdrán 35 cada una. Esos son unos beneficios del 100%. Un poco más». «Porque tú lo digas», dijo Torre, y finalmente logró zafarse de la mano. «Si él lo dice», intervino Roland, «es verdad». «Digo gracias», dijo Eddie. Se le ocurrió que estaba pidiendo a la Torre que diera un gran salto basándose en las observaciones de un yonki hasta la médula, pero pensó que en ese caso podía hacerlo. «Venga», la premió Roland, e hizo un gesto de girar la mano con los dedos. «Si vamos a ir a ver al escritor, vayámonos ya». Eddie se deslizó tras el volante del coche de Cullum y de pronto sintió la seguridad de que jamás volvería a ver ni a Torre ni a Aaron de Benoit. Con la excepción del padre Callahan, ninguno de ellos volvería a verlos. Las despedidas habían empezado. «Buen provecho», les dijo Eddie. «Que tengáis buen provecho». «¿Y vosotros?», respondió de Benoit. «Sí», añadió Torre, y por una vez su voz no sonó refunfuñona. «Buena suerte a los dos. Largos días y felices noches, o como se diga». Había espacio justo para dar la vuelta sin tener que salir marcha atrás, y Eddie se alegró. No estaba muy preparado para ir hacia atrás, al menos de momento. Al tiempo que Eddie retomaba Rocket Row, Roland miró hacia atrás e hizo un gesto de despedida con la mano. Era algo muy impropio de su comportamiento, y esa apreciación debió de notarse en la cara de Eddie. «Hemos llegado al final del juego», anunció Roland, «por todo lo que he trabajado y lo que he esperado tantos años. El final está cerca. Lo siento. ¿Y tú?».
Eddie asintió con la cabeza. Era como ese momento de una pieza musical en la que todos los instrumentos empiezan a subir de volumen hasta llegar a un clímax inevitable y arrollador. ¿Susana?, preguntó Roland. Sigue viva. Mia sigue teniendo el control. ¿El bebé? En camino. ¿Y Jake y el padre Callahan? Eddie se detuvo al llegar a la carretera, miró hacia ambos lados y luego giró. No, respondió. De ellos no he sabido nada. ¿Y tú? Roland sacudió la cabeza. De Jake, en algún lugar del futuro, con tan solo un sacerdote excatólico y un Billy Brambo como protección, solo recibía silencio. Roland esperaba que el chico estuviera bien. Por el momento no podía hacer nada más. Estrofa. Con mala conmigo vente. Tienes que cruzar la línea. Cuando por fin logras lo que quieres, te hace sentir de muerte. Respuesta. Con mala ven 9. Te hace sentir de muerte, pero para lograr lo que quieres, tienes que cruzar la línea.